En Lucas capítulo 8, nuestro médico evangelista dice: aconteció después, este después nos indica que va a cambiar el escenario, porque además vamos a notar que el Señor Jesús amplía su perímetro de acción, va más allá de Cafarnaún. Por eso comienza este capítulo así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ese iba indica que se desplazó. Él no se quedó en un solo lugar estático, sino que se movía por las ciudades, por todas, fuesen grandes, medianas o pequeñas. A través de todas estas ciudades y aldeas, viajaba a través de ellas. Mejor dicho, Galilea fue totalmente evangelizada por el Señor Jesús. ¿Y qué era lo que les llevaba? Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Predicaba buenas nuevas, no más. Los evangelizaba. Es que pensemos, ¿para qué iba a bajar del cielo sino a eso? Esto deja por fuera el 100% del predicamento de las añadiduras a la que algunos hoy se dedican. No solamente a predicarlas, sino también señalamos a aquellos que se dedican a escucharlas. Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y no estaba solo. Lucas dice, y los 12 con él. Los 12 apóstoles escogidos en capítulos anteriores. Y en este momento, Lucas trae una anotación interesante. Y algunas mujeres. El Espíritu Santo deja constancia de esto. El hecho de que Lucas mencione y algunas mujeres no es algo que se deja a la deriva, o fue casual, o Lucas lo puso para llenar espacio. Por el contrario, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Nuevamente nuestro médico se encarga de diagnosticarlas y de pronosticarlas y además de certificar la recuperación de estos males que sufrían ellas. Ahora, ¿de qué habían sido sanadas? De espíritus malos y de enfermedades. Es decir, eran posesas. Los demonios las atormentaban, algunas de ellas. Y además de enfermedades. Nuevamente el médico da fe de las sanidades que por parte de Dios se realizaron en favor de los oprimidos. Así que cuando está en plural aquí enfermedades, es porque eran diversas enfermedades. Y hago hincapié en que es un médico narrándonos esto. De espíritus malos y de enfermedades. Ahora se refiere a una de ellas, María, que se llamaba Magdalena. María significa amargura. Y cuando dice que además Magdalena era, es porque era de una ciudad llamada Magdala. Algunas personas han querido vincular a esta mujer, María Magdalena, con la historia que ya narramos en la casa de Simón el Fariseo. Pero es que no hay la menor prueba de ello. Entonces, atengámonos a que solo se llamaba María Magdalena y dice la Escritura que de ella habían salido 7 demonios. Es decir, estaban dentro de ella los demonios. Y cuando se dice 7 demonios, nos recuerda que varios demonios pueden habitar aquí en una persona. Y se hace referencia a 7 demonios porque era un número que a la vez servía para expresar multitud de ellos. De la que habían salido 7 demonios. Pero ya habían salido.
era libre. Otra de las mujeres a las que hace referencia es Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana significa Dios es bueno. Esta mujer era la esposa de un hombre llamado Chuza, que era funcionario de Herodes, era su intendente. Al Herodes que se refiere acá a las Sagradas Escrituras es a Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, de alto nivel en la escala social de la época, como podemos ver. Y Susana, de Susana no se dice nada. Solo sabemos que o era posesa o era enferma o las dos cosas, pero ya estaba libre y aliviada. Susana significa lirio. Se llama como mi mamá, Doña Susana. Y otras muchas. Además de Juana y de Susana y de María Magdalena, entonces había muchas otras mujeres. Tampoco se nos dice si estaban enfermas o posesas, pero lo que sí es cierto es que fueron liberadas de sus males. Y mencionarlas nos indica que cuando las llama por nombre propio, se está refiriendo a la importancia en el medio social en que vivían. Eran señoras de alto turmequé, muchas de ellas. Entonces repitamos. María Magdalena, o María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y otras muchas que le servían al Señor Jesús de sus bienes. ¡Oh, qué maravilla esto! Que le servían de sus bienes indica que la ayuda era constante, no esporádica. En ella se refleja una constante entrega, no solamente en servicio, sino en donaciones. Cuando dice Lucas que le servían de sus bienes, nos muestra su posición financiera. Como ya dije, quizás muchas de ellas eran de la alta sociedad. Es que en Cristo Jesús hay cabida para todos. La mujer, quisiera hacer un gran paréntesis acá, ocupa un papel primordial y preponderante en la vida ministerial, no solo del Señor Jesús, sino en el desarrollo de la Iglesia del Señor Jesucristo. Empecemos que en Gálatas capítulo 4 se nos dice que el Señor Jesús fue nacido de mujer. O sea, Él pudo, como Dios, ¿qué es? Haberse materializado de edad de 33 años y medio, así, 2 horitas antes de ir a la cruz. Pero no, Él lo hace a través de ella, de María. Ya eso lo vimos al iniciar la lectura juiciosa de este Evangelio, como Lucas nos dedica grandes porciones a contarnos cómo fue el papel activo de María o el de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Aquí vuelve a hacer énfasis sobre otras mujeres. Miremos otras mujeres que han sido vinculadas en las Sagradas Escrituras al desarrollo y al correr del Evangelio y al avance de él. En Mateo capítulo 27, versículo 55, se nos dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Vuelve a hacer énfasis ahora Mateo. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, llenas de gratitud hacia el Señor Jesús, a lo que Él había venido a realizar y a desempeñar. También se nos hace referencia a ellas en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena,
María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas, agrega Marcos, que habían subido con él a Jerusalén. Damas por todos lados. También siendo ellas objeto del reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús las involucra en su servicio ministerial. El Señor Jesús acepta que ellas le sirvan. El Señor Jesús acepta que ellas le ofrenden. El Señor Jesús acepta que para ellas también es la obra extraordinaria que Él ha realizado en la cruz del Calvario y además la vida eterna. Lucas también en el capítulo 23, versículo 49, vuelve a hacer mención a ellas. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. No solamente estuvieron acompañándolo en su ejercicio ministerial, cuando aún no había sido apresado ni crucificado, sino que estuvieron con él hasta el final. Mire que el Señor Jesús, a través de sus apóstoles, también obra maravillas como resurrecciones a través de los apóstoles que, guiados por el Espíritu Santo, levantaron, por ejemplo, a una de entre los muertos. Sí, el Señor Jesús también resucita mujeres. Lo que pasa es que Lázaro se lleva todos los titulares, o el hijo de la viuda de Naín. Pero no. Aquí encontramos mujeres que son resucitadas por el Señor Jesús. Mire, Hechos capítulo 9, versículo 36, dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted hasta Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Era modista la señora. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Y la noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. ¡Qué maravilla! Sí, es que recordemos, uno habla de Pedro, pero pocas veces de su suegra. ¿Recuerdan? Ella estaba enferma, con una alta fiebre, como ya nos lo narró Lucas. Y el Señor la sanó. Y una vez sana, le servía. En este mismo capítulo 8 del Evangelio de Lucas que estamos mirando, vamos a encontrar también que es resucitada una niña. Sí, Dios también resucita niñas. El Señor Jesús levantó de entre los muertos a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Las mujeres entonces son totalmente reconocidas, no solamente en los evangelios, sino también en el libro de Hechos. Allí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, encontramos una señora muy bien puesta y dispuesta también para la obra del Señor. Dice el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, mujeres de oración, mire qué interesante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. He aquí, una señora atenta, una señora hospedadora, una señora de oración, una señora conversa, doña Lidia, al servicio de Dios. Indudablemente tuvo que ver mucho en la fundación de la congregación en Filipos. Pablo, en Romanos capítulo 16, recomienda específicamente a una de ellas. En el 16:1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, una mujer ocupando el puesto de liderazgo. Sí. Y también las mujeres sirven al Señor juntamente con sus esposos, porque en el mismo Romanos, en el versículo 3 del capítulo 16, se nos recuerda a través del saludo que Pablo da a una de ellas. Saludad a Priscila y Aquila, que eran una pareja, recuerden, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, Pablo no está diciendo que solo le colaboraba el marido, sino que también la esposa. Esta pareja era al servicio del Señor, pero reconoce específicamente la labor de esta dama. También se hace referencia a Andrónico y a Junias. Algunos eruditos cuentan que le pusieron el plural ahí a Junias, pero debería ser Junia, porque era una dama. Y Pablo dice, son mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Hay una referencia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, a dos hermanas muy interesantes. Una de ellas se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Estas señoras fueron muy importantes en la obra allí en Filipos. Ahora tenían un problemita, pero tan importantes eran para la obra que el apóstol les escribe estos renglones. Les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dejemos de lado el impasse o malentendido o inconveniente que tenían entre ellas cuando Pablo les escribe su carta y menciona a Evodia y a Síntique. Hagamos énfasis en que él les reconoce como mujeres combatientes, es decir, estuvieron ahí, al pie de él, cuando de edificar la congregación en Filipos se trató, y las reconoce como inscritas en el libro de la vida. Entonces esto es valiosísimo, tremendamente valiosísimo. Esto nos ha llevado también a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12. 1 Timoteo capítulo 3 nos habla acerca de los requisitos o requerimientos que una persona para el liderazgo debe llenar. Y después de referirse a los obispos, Pablo habla de los diáconos.
Y dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y en ese contexto se refiere a las mujeres. Dice, las mujeres, o sea que pueden ser diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, Pablo está loando la labor de aquellas mujeres llenas del Espíritu Santo, por lo tanto llenas de honestidad. Llenas del Espíritu Santo, por lo tanto, que jamás levantarían una calumnia contra otras personas. Llenas del Espíritu Santo, por lo tanto, no se dedicarían a embriagarse, sino que serían llenas del Espíritu Santo precisamente. Fieles en todo. Así que la labor de las damas es ampliamente reconocida en el ministerio, no solamente del Señor Jesús, sino de los apóstoles. El Evangelio avanza tremendamente. Recordemos, por ejemplo, a Rode, allá en Hechos capítulo 12, la señora que trabajaba en la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, y que fue la que salió y le abrió al apóstol Pedro cuando fue a esta casa después de ser liberado por el ángel de la prisión en donde lo tenía Herodes. Sí, las mujeres entonces siempre están al orden del día. Cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, estaba incluyéndolas. ¿Qué más te puedo hablar? Así como hemos visto que Lucas hace reconocimiento a las damas que servían de sus bienes al Señor Jesús en su vida ministerial, y cómo lo hacen las Escrituras a través de Hechos de los Apóstoles y el apóstol Pablo en sus cartas, yo también podría hablarte de muchas mujeres que en la actualidad han impulsado la obra del Señor y que sirven a la obra del Señor en nuestra congregación local. Sí, empecemos, por ejemplo, por nuestra pastora, Ruth, al servicio del Señor completamente. Mujeres como Luz Helena, la Delito, compañera de batallas en oración y en servicio a la gente. Sara Pérez, la esposa del cuadro A, incondicional al servicio al lado de su esposo, en la labor con los niños y con la labor social. ¿Qué no hablar de la Topita, Amparo, una mujer incondicional en todas las áreas? ¿Qué no hablar de María Nelfi? Imagínatela. ¿Quién no ha tenido que ver algo con María Nelfi a través de su labor de servicio y de celo por la casa del Señor? De la Topitica, Alejandra, la hija de la Topo. Ustedes no saben, pero a través de su labor silenciosa, prédicas y cápsulas llegan a través de esta red a tus hogares. De Isa, la de Eddie, con su voz que no solamente nos edifica, sino que es una adoradora del Señor. Angélica, que es una hija en el Señor. Juanita, ahí con su guitarra, llevándonos alegría y enrutándonos en la labor de adorar al Señor Jesús. ¿Qué no saber del acompañamiento que Alejandra de los Ríos le hace a su esposo para que sea un hombre que también nos edifique en la alabanza y en la adoración? La doctora Alexandra, la Galena, una mujer que silenciosamente sirve a la obra del Señor. Sí. Ahí tenemos entonces una anestesióloga al servicio del Señor. Claro. Lina, la de mi socio Anderson, nuestra doctora. Eudith, la doctora Ángela, discípula original de Venecia.
siempre al servicio del Señor. Mi cuñada, Ángela Cecilia. ¿Qué no hablar de Marcela, la de Mauricio? O de Marcela, la hija de Anderson, espectacular. Lo mismo que Náutica. Carmen, la esposa de Jesús. Gema, una dama diligente. Hay 2 Milenas en la congregación, ¿sabía usted eso? Elizabeth, la de Alejandro. Luz Miriam. Gladys. Estela. Hay otra Gladys, también la de Octavio. Tenemos Carolinas, una que vive en los Estados Unidos, y Carolina, la de Junior. Todas al servicio del Señor. Gina, nuestra hija amada en el Señor. Cristina, la de John. Olga, con toda su diligencia y su amor por Dios y su entrega. María Victoria. Viviana, una discípula que desde New Jersey constantemente le sirve a la obra del Señor, apoyándola. Jeris. Tenemos varias Yolandas. Tenemos Yolanda mamá, tenemos Yolanda hija y tenemos Yolandita. ¿Quién no ha tenido que ver con Yolandita, por ejemplo? Sí. Pero usted cree que se me escapaba. Sara, mi hija, además hermana en Cristo Jesús, condiscípula en estas labores. Gracias a ella, la dirección en la alabanza y la adoración y poder editar estas prédicas para que lleguen, hombre. También tenemos a Sara Alzate, la hermana de Juanita, empresaria que con toda su diligencia y disposición sirve al Señor. Daniela, mi hija, esta crespita hermosa, nacida de nuevo con mente renovada, que nos acompaña en estas lides. Verónica, la estratina, con su lealtad incondicional y acompañamiento en la obra. María José, la del tocayo. María del Mar, la del tocayo. María Catalina, que vive en España y desde allá apoya la obra del Señor. Mick Dorian. Norma. ¿Quién no conoce a Norma? A ver. Susana, la hijita de Norma. Tenemos a Ángela, la esposa del doctor Isáquita, que con su labor silenciosa está ahí. Doña Blanca, claro, siempre constante, edificándose en la palabra del Señor. Mariluz. Grace, Valentina y Sarita, las hijas de mi estratosfero, de Sebastián. Margarita, mi Márgara. Lili, Inés, la hermana de mi Márgara. Marta, la mamá de Alejandro. Tenemos tanta gente. Hay personas como Sandra en los Estados Unidos que desde allá apoya la obra. Dianita y Marta en el oriente antioqueño. Personas que diligentemente están siempre pendientes de lo que ocurre acá en el mover de la iglesia local. Camila. Erika, desde la fundación. Marta, la de Diego. Nora, la doctora. Edilma, la esposa de Gilibert. María Teresa en Canadá. Tenemos otra Yolanda en los Estados Unidos y estoy seguro de que se me pasará alguna por alto. Adriana, por ejemplo, la de Hernán. Nana Hoyos, imagínese usted. Gente que vive súper pendiente, que hay para hacer, que hay para mover. Tremendo. No, qué pena. El Señor Jesús tenía poquitas. En su momento Pablo estaba huérfano. La congregación local del Tesoro está llena, está pletórica. Y estoy hablando de las personas que en la actualidad están. Estoy dejando en el espacio, para no pecar por omisión, de que muchas otras mujeres han ayudado en el pasado y por diferentes razones están ahora en otros lugares o han partido. Y hablo desde ya a las que hacia el futuro lleguen.
Y entonces podremos tener constancia de que Dios ha apoyado su obra con las damas todas las épocas. ¿Sí? Recuerdo, por ejemplo, acá a Marina, también. Sé que corrí el gran riesgo de dejar a alguien sin mencionar, y seguro que alguien se me olvidó, pero a las que olvidé, entiéndanme la edad, pero también quedan incluidas y muchas otras, para no pecar por omisión, y de las cuales te puedo decir que son personas llenas del Espíritu Santo, honestas, no son calumniadoras, son sobrias, son fieles en todo, edificando sus casas, edificando sus familias, edificando la congregación del Señor. Sí, no quería pasar por acá en este Lucas capítulo 8 sin dejar de hacer la mención correcta del papel que la mujer de Dios juega y desarrolla para Dios y para su obra. Por eso leímos estos primeros versículos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.